Buenas noches, hermano de Redil 2. En esta noche de vigilia tengo el privilegio, por la invitación de la pastora Garmendia, para llevar la palabra en relación al tema "Fuiste escogido como anillo". Quiero primero darle la gracia a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo y a su Santo Espíritu, que me permitan que no sea yo el que pueda hablar sobre la palabra de Dios, sino que su Santo Espíritu venga a mí y me dé palabra para llevarla a cada uno de ustedes. Quiero comenzar citando la cita bíblica que pusieron en este tema. Nos referimos a Ezequiel 9:4, que dice de la siguiente manera: y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. También habla de 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: ¿conoce el Señor a los suyos? Bueno, quiero comenzar con la primera parte, hablando de que desde el comienzo de la historia bíblica vemos que Jehová Dios, o el Señor, siempre ha elegido un remanente en la mayoría de los libros de la Biblia. Yo quiero citar algunos puntos para que comencemos a entender a qué se refiere con un sello, porque muchas personas interpretan que el sello que le ponen es un sello en la frente, perdóneme que me haga la referencia, como si fuéramos un animal en el cual se le pega un sello y se quema. Vamos a hablar un momentico de lo que dice sobre Caín. En Génesis 4:15 dice: después que Caín mató a su hermano Abel, él se lamentó y tomó miedo de que lo mataran después que Jehová Dios lo amonesta. Dios, en su inmensa misericordia, entonces le dice que le va a poner un sello para que nadie pueda matarlo. Muchos interpretan que el sello se lo pusieron en la frente y le hicieron una marca, que la persona cuando lo veía pues no lo mataba. Siempre nosotros, por tendencia lógica, nos vamos al mundo carnal y no entendemos que el Señor está hablando de un sello en el mundo espiritual. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Nos vamos a ir a Job para que podamos entender de qué estamos hablando de esos sellos. En Job 1:7 comienza un relato de que Dios habla con Satanás. Dios le pregunta, o el Señor le pregunta a Satanás, le dice: ¿de dónde vienes? Y Satanás le contesta: vengo de merodear la tierra, de andar por ella. Entonces Jehová Dios le dice:
¿Has visto mi siervo Job? Para no cantarle mucho la historia, vamos al punto siguiente. Satanás le dice a Dios, pero tú no le has puesto un cercado a él, a su casa y a su derredor. Quiere decir que Job tenía un sello, pero era un cercado. Era algo que el demonio no podía penetrar. No era que Job estaba marcado con una marca en la frente. Era que espiritualmente no podía Satanás entrar. Entonces Dios le dijo, voy a quitar el cerco, pero sin matarlo. Cuando nosotros nos bañamos con la sangre de Cristo, le pedimos la sangre de Cristo al Señor, nosotros nos cubrimos con ella, pero es un cerco que hay en nosotros. Es un cerco que hay en nuestra casa. Es un cerco que todo lo que tenemos alrededor se protege. Pero vamos a ir a Primera de Reyes 19-18. Cuando Elías destruye a los sacerdotes de Baal, hay un pedacito de que Elías coge miedo porque a todos los profetas lo mataban. Y Jezabel le mandó un mensaje diciéndole que lo iba a matar. Y él cogió miedo y salió huyendo. Y aparte de que un ángel le dio alimento, él se escondió en una cueva. Y prácticamente diciendo, bueno, sal de ahí. Pero Elías creía que si él moría, ahí terminaba todo. Entonces el Señor le revela lo que le voy a leer siguiente. Elías pidió que Dios dispusiera de su vida. Él quería morir antes de que Jezabel lo encontrara y lo matara, porque ella lo amenazó de que lo mismo que le hizo a su sacerdote de Baal, le iba a hacer a él. Pero Dios le dice a Elías, en pocas palabras, quieto, dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En pocas palabras, habían 7,000 Elías. Porque Dios siempre guarda un remanente en la historia de la humanidad. Como hoy día hay un remanente real, verdadero, que Dios está guardando. Pero Dios elige ese remanente, pero le da un mandato, le dice algo para que se mantenga. Le dice bien claro. Le dice, permítame,
Bien, le dice bien claro que se aparten de la iniquidad. Hay que apartarse del pecado, de la iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Dios, el nombre de Cristo, tiene que apartarse de la iniquidad. Hermano, lamentablemente, estamos viendo una historia entre los pastores, entre los sacerdotes, que uno dice, ¿qué está pasando? He predicado, y precisamente ayer en la noche, un pastor de Puerto Rico me dio un testimonio de una revelación que tuvo de Dios, diciéndome que la iglesia duerme. Y yo le confirmé que hace ya varios años que yo estoy predicando que la iglesia duerme, que el cristiano tiene que despertar, que los pastores tienen que despertar, que dejen la rutina. Hay una rutina, todo lo contrario a lo que Jesucristo enseñó y es lo que los apóstoles plasmaron en la palabra de Dios de lo que sucedió con la venida de Jesucristo. En Ageo 2:22-23 notamos lo siguiente. El profeta les dijo a Zorobabel que sería el anillo de sellar de Dios, que es el tema de hoy. Dice, yo lo escogí. Jehová lo escogió. Jehová de los ejércitos fue que lo eligió a él. En esa época, el rey tenía un anillo, que era un sello. Y los documentos legales del reino, toda la correspondencia, si lo podemos llamar así, él cogía ese sello y lo plasmaba y sellaba esos documentos. Entonces Dios hace una referencia que su remanente, él los sella espiritualmente. Nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo. Ustedes me ven el sello a mí. No me lo ven. Sin embargo, cuando eligieron a los diáconos, los apóstoles, lo buscaron porque emanaban, tenían el Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué se reflejaban en esos 7 diáconos? El Espíritu Santo. Cuando tenemos el poder y la autoridad de Dios, miramos a la persona y lo endiosamos, creemos que es algo, es alguien importante. Somos pecadores todos. Nosotros somos instrumentos del amor de Dios. Y a medida que usted se abre al Espíritu, entonces el Espíritu actúa a través de nosotros. Pero no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Normalmente cuando nosotros terminamos de predicar, de hacer una campaña, de hacer un curso, vamos a utilizar la palabra de hoy día que está de moda. Entramos en depresión, porque cuando el Espíritu Santo aminora y ya estamos en la casa, venimos a nuestra humanidad, entonces sentimos lo que realmente somos y por eso nos deprimimos. Pero cuando estamos en el Espíritu, estamos en euforia, estamos en gloria. Vamos a seguir con nuestro tema.
El Espíritu Santo es conocido como el depósito, como el sello, como las arras. Las arras en el mundo mundano, en el mundo físico, son los anillos que se dan cuando una persona se casa, porque hacen el compromiso de amarse, de formar un hogar, y por eso se ponen las arras, los anillos, porque están haciendo un compromiso. Hay una promesa de que se van a amar, que se van a querer. Por eso el Espíritu Santo se conoce como el depósito, como el sello, como las arras. Ya que hemos hablado un poco de la historia del Antiguo Testamento, vamos a pasar a lo nuevo. En 2 Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Por eso, si no hay perdón, si no hay arrepentimiento, si no hay raíz de amargura, etcétera, etcétera, el Espíritu Santo no puede estar en nosotros. No puede. Tenemos la idea que lo resolvemos todo cuando bautizamos a una persona y lo sumergimos en agua y lo sacamos. Suponemos que cuando esa persona lo sumergimos, la vida pasada ya pasó y comienza, como diríamos, un borrón y cuenta nueva. Y muchos entonces reciben ese sello del Espíritu Santo. Pero muchos no se han arrepentido, muchos tienen rencor, muchos tienen odio. Muchos tienen rencor, muchos tienen odio en sus corazones. Y se sumergen siendo diablitos. Y lo levantan del agua y siguen siendo diablitos. No hay nada. No hay manifestación del Espíritu. No hay un cambio en su vida. Porque no entran en el mundo espiritual. Nosotros somos espíritu. Tenemos un cuerpo, pero somos espíritu. Tenemos un alma. Y tenemos que aprender a entrar en el mundo espiritual. La palabra de Dios dice que los verdaderos adoradores que adoran, que buscan al Padre, son los que lo adoran en espíritu y en verdad. Entonces, si usted no entra en el mundo espiritual, ¿cómo usted puede tener una relación con Dios? No puede. Y ahí está fallando la iglesia hace siglos. No se habla del mundo espiritual, no se educa sobre el mundo espiritual. No dice la palabra de Dios que entre en tu habitación, cierre la puerta y te comunica con Dios, y hable con Dios. Hay muchos que dicen, yo hablo con Dios, pero nunca lo oigo. Claro, ¿cómo lo va a decir? Lo que está en el mundo carnal. A menos que baje un ángel y te diga algo, o baje Jesús y te diga algo y tú lo veas. Porque ha sucedido, está plasmado en la Biblia. Pero normalmente es tu espíritu. La palabra de Dios dice, oren sin cesar. ¿Cómo puedes orar sin cesar? Si tú tienes que comer, tú tienes que dormir, tú tienes que trabajar.
Apenas te quedan 10, 15 minutos para orar. Lo que no puede la carne, lo puede el espíritu. El espíritu sí se puede pasar las 24 horas orando. Aunque tú estés durmiendo, sigue orando. Aunque estés trabajando, está orando. Los verdaderos adoradores que busca el Padre, son los que lo adoran en espíritu y en verdad. Lo recalcamos. En Efesios 1, 13, 14 nos testifica lo siguiente. En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Fíjense bien, muchos creemos en el evangelio y estamos de acuerdo y lo oímos todos los domingos y los miércoles o los jueves. Oímos cantidad de prédicas, pero tú has creído en él. Tú confías en él. En mi país hay una expresión muy campesina que dice, ahí es que la puerca tuerce el rabo. ¿Pero por qué? Porque tenemos un espíritu de temor, de que si vamos a actuar y decirle a una persona, levántate en el nombre de Jesucristo, y no sucede, más nunca volvemos a orar por nadie. ¿Cómo tú quieres que Dios te respalde? Si tú eres el primero que no tiene fe. Tenemos que despertar. Pero el común denominador de nosotros los cristianos se llama el Espíritu Santo. Tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo su poder, su autoridad para poder actuar en su nombre. Somos embajadores. ¿Sabes lo que es un embajador? El que representa en un país diferente al propio de él, a su país. Nosotros cuando vamos a una iglesia, cuando vamos a un sitio, cuando vamos a un país, somos embajadores de Dios. Eso es lo que somos. Vamos a seguir. Dice la palabra de Dios que nosotros nos conviene que el Espíritu Santo venga. El propio Jesús no lo dijo, porque los apóstoles no querían que Jesús se fuera. Y Jesús le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya para que el Padre mande el Espíritu Santo. Termino diciéndole una palabra que será un poco fuerte, pero no es mía, es la palabra de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Hermano que está en vigilia, cuando le ore a Dios y le pidas a Dios, deja esta noche el mundo material, déjalo para mañana. Pídele simplemente que el Espíritu Santo esté en ti y que te llene de autoridad y poder, para que cuando tú prediques la palabra salga con poder y autoridad. Cuando tú ores por una persona con poder y autoridad, la persona se va a levantar, se va a sanar. Cuando tú le hables a una persona, va a quebrantar los corazones. Y cuando tú le digas a un demonio, sal de esa persona, tú tengas la autoridad y el poder de Dios para que se ejecute
la salida de ese demonio, de esa persona. Nuestro fin de servirle a Dios es salvar almas. Y termino diciendo que dice la palabra de Dios, que llevemos fruto. No es una canasta que usted compra guineo, manzana, cualquier otra fruta que ustedes conocen, mango, etc. No es lo que te está diciendo Dios. Lo que está diciendo Dios es que lleve una canasta de almas salvada por Jesús a través de usted, de la palabra de Él, porque salió con poder y autoridad. Dios me lo bendiga a todos, a su familia, a su hogar, y que nuestro Padre Celestial en esta noche, en esta vigilia, lo llene de su Espíritu. Amén.